Bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios que nos van a ayudar a afianzar un poquito el trabajo con la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces tenemos la primera consigna que nos pide hallar una circunferencia con un centro en el punto 4 menos 1 y radio raíz cuadrada de 2. Muy bien. Bueno, lo único que tenemos que hacer en este caso es detectar los datos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos como datos es que el centro es entonces 4 menos 1 y que el radio es raíz cuadrada de 2. Con lo cual, sí, lo único que tendríamos que hacer es recurrir a nuestra ecuación de la circunferencia que habíamos deducido, ¿no es cierto? Que era x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado, en donde x0 y 0 es el centro. ¿Está bien? Y R es el radio. Muy importante de delimitar esto, ¿sí? Y lo vamos a marcar justamente aquí en nuestra ecuación, ¿sí? X0 y sub 0, ¿sí? Aparece acá, ¿no es cierto? X0 y 0. Y el radio, ¿sí? En este caso R, ¿no es cierto? Aparece en la ecuación acá. Ahora, en los datos que nosotros tenemos, ¿qué podríamos decir? Nosotros podríamos decir que justamente x0 y 0 es el centro, es decir, 4 menos 1. Con lo cual, x0 es obviamente 4 e y0 es obviamente menos 1. Y por otro lado, también tenemos dentro de nuestros datos que el radio es raíz cuadrada de 2, con lo cual tendríamos que r es igual a raíz cuadrada de 2. Entonces lo único que tenemos que hacer para armar la ecuación que nos piden es reemplazar el x0, el y0 y el r. Es decir, x menos 4 al cuadrado más y menos menos 1 al cuadrado igual al radio, es decir, raíz de 2 elevado al cuadrado. Raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. Y finalmente acá no tengo que hacer demasiado. X menos 4 al cuadrado, y acá como tengo menos menos 1, esto se transformará obviamente en y más 1 elevado al cuadrado. Esta es la ecuación canónica de la circunferencia que me piden, ¿sí? Por supuesto que si yo tengo que graficar esto, lo único que tengo que hacer es determinar dónde está el centro, ¿sí? Y dónde está el radio. Lo vamos a hacer de manera muy aproximada. El centro acá estaría en el punto 4 menos 1, con lo cual voy a marcar el punto 4 menos 1. Y el radio, al ser raíz cuadrada de 2, bueno, lo voy a tener que aproximar, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 2 es esta medida, es 1,41. ¿Sí? Pero además es esta medida, es la medida que está en esta diagonal de lado 1 y 1, ¿sí? Con lo cual este punto, por ejemplo, sería un punto de la circunferencia, y de esta manera yo puedo, de forma aproximada, no me salió muy bien la verdad, ¿sí? Con compás es un poco, sin compás, perdón, es un poco complicado dibujar la circunferencia, pero la idea es que siempre obviamente la distancia sea 1,41. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no es cierto? En realidad los gráficos son aproximaciones que uno hace, que uno toma como para interpretar un poco mejor el problema. Vamos a pasar al segundo problema que tenemos para esta clase. En este caso nos dicen que tenemos que hallar una circunferencia con diámetro AB, sabiendo que A es 3,1 y B es menos 2,5. ¿Sí? Entonces valdría la pena quizás hacer una interpretación gráfica de lo que está ocurriendo, ¿sí? Ya que ahora nos dan como dato el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? Bueno, el diámetro como medida es el doble del radio, ¿sí? Pero además como segmento es un segmento obviamente que que une dos puntos de la circunferencia, pero que además tiene que pasar por el centro, ¿sí? De la circunferencia. Por eso justamente el diámetro es 2 veces el radio. Pero vamos a hacer una pequeña interpretación gráfica, ¿sí? Después este problema igual lo voy a resolver en el GeoGebra también para que vean de qué manera uno podría pensarlo en el GeoGebra, pero vamos a hacer una pequeña interpretación gráfica de lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Para tratar de alguna manera de deducir
lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que uno de los puntos es 3,1. Entonces vamos a marcar el punto 3,1, ¿sí? Acá. Y luego vamos a marcar el otro punto que es menos 2,5, si puedo. A ver, menos 2 para la X. Me quedé un poquitito corto, ahí, menos 2,5. Así que acá tendríamos, voy a usar estas líneas para guiarme ya que no tengo cuadrículas, y si ustedes tienen hoja cuadriculada por supuesto que pueden mejorar bastante el dibujo. Entonces acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B, pero esto es diámetro, ¿no es cierto? Es diámetro de la circunferencia. Entonces si nosotros quisiéramos de alguna manera interpretar lo que pasa acá, ¿sí? Estaríamos diciendo que esto de acá es el diámetro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el centro de la circunferencia? Bueno, el centro de la circunferencia no va a estar obviamente más que en el punto medio del segmento AB, por supuesto, ¿sí? Justamente ahí va a estar el centro de la circunferencia. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ¿sí?, hallar las coordenadas del centro, ¿sí? Entonces, sabiendo que el centro es obviamente el punto medio del lado AB, vamos a deducir cómo calcular el punto medio del lado AB. El punto medio del lado AB se puede calcular sumando, ¿no es cierto?, las coordenadas de A en X, de A y B en X, y dividiendo por 2 para calcular el promedio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el punto medio de AB? Si nosotros habíamos dicho que A era 3U, 3 menos 1 no, era 3,1, ¿no? Y que B era menos 2,5, para calcular el punto medio entre A y B, lo único que tenemos que hacer es sumar las coordenadas en X, es decir, 3 más menos 2, ¿sí?, las coordenadas en X, y las vamos a dividir en 2. Y luego sumamos las coordenadas en Y, 1 más 5, y lo vamos a dividir entre 2. Con lo cual, el punto medio del segmento AB es 3 más menos 2 es 1, entonces me va a quedar 1 medio, y 1 más 5, 6 dividido 2, 3. Muy bien, esto, además de ser el punto medio de AB, como habíamos dicho, es el centro de la circunferencia. ¿Y el radio? Muy bien. Para calcular el radio, lo único que vamos a hacer es utilizar justamente que AB es diámetro. Con lo cual, si nosotros calculamos la distancia entre A y entre B, lo que vamos a tener es 2 veces el radio, ¿sí? Eso quiere decir que el radio se va a poder calcular, ¿sí?, calculando o buscando la distancia entre A y B, y eso dividirlo entre 2, ¿sí? Es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la distancia entre A y B con el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de este segmentito al cuadrado, que obviamente lo vamos a lograr haciendo 5 menos 1, 5 menos 1 al cuadrado, más este otro segmentito al cuadrado que lo vamos a lograr haciendo menos 2 menos 3, ¿no es cierto? Menos 2 menos 3 elevado al cuadrado, con lo cual la distancia es 5 menos 1 es 4, elevado al cuadrado es 16, y acá tenemos menos 2 menos 3 elevado al cuadrado me da 25, con lo cual la distancia es la raíz cuadrada de 41. Por lo tanto, el radio termina siendo la raíz cuadrada de 41 sobre 2, ¿sí? Esto no lo voy a resolver, lo vamos a dejar así por ahora, porque lo que nosotros queremos es escribir la ecuación de la circunferencia, y ya tenemos el centro y ya tenemos el radio. Con lo cual, lo que vamos a hacer es recordar cómo era nuestra ecuación que habíamos escrito: x menos x0 elevado al cuadrado más y menos y0 elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y con esto tratar de escribir la ecuación correspondiente, ¿sí? Fijémonos que tenemos ya x0 e y0, ¿sí?, ya que x0 e y0 son las coordenadas del centro, que las tenemos delimitadas acá. Y por otro lado también tenemos el radio, ¿no es cierto? Tenemos el radio acá en este caso, sí, que lo tenemos calculado acá,
¿Está bien? Bueno, entonces lo único que nos queda por hacer es reemplazar, ¿sí?, en nuestra fórmula, con lo cual vamos a empezar. X menos el valor de x0, que es 1/2, elevado al cuadrado, más y menos el valor de y0, que es 3, elevado al cuadrado, igual el radio, que es raíz de 41 sobre 2, todo elevado al cuadrado, y ahí me quedó la ecuación. Simplemente para que quede más bonita vamos a desarrollar esta potencia, ¿sí? Esta parte no la vamos a desarrollar para que nos quede la ecuación canónica y sea fácil de ver cuál es el centro, ¿sí? Y fíjense que el radio al cuadrado, si nosotros elevamos acá al cuadrado, tendríamos raíz de 41 sobre 2 elevado al cuadrado, es lo mismo que raíz de 41 elevado al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Esto se puede simplificar porque raíz y potencia son operaciones inversas y obtenemos 41 sobre 4, que justamente es, sí, esto que dice acá medio apretadito, ¿sí?, es todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que obtenemos 41 cuartos, que da 10,25, más o menos. No, más o menos no, perdón, exactamente 10,25. Y acá entonces obtuvimos la ecuación buscada. Lo que vamos a hacer ahora para completar este ejercicio, yo les voy a mostrar cómo lo hubiéramos hecho en el GeoGebra, ¿sí?, usando exactamente los mismos procedimientos, pero de manera de manera métrica lo vamos a resolver sin pasar por las ecuaciones. Y luego el GeoGebra, que me devuelve las ecuaciones analíticas de lo que estoy haciendo, vamos a corroborar que obtenemos exactamente la misma ecuación para esta circunferencia. Bueno, acá entramos a la versión clásica del GeoGebra para hacer el ejercicio de manera geométrica. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar marcando el punto A, que es el punto 3,1, y el punto B, que era es el punto menos 2,5. Entonces acá tenemos estos dos puntos que me determinan el diámetro de esa circunferencia, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es trazar el segmento que une A y B, ¿sí?, y a partir de ahí resolver lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que para poder encontrar el centro de la circunferencia, lo que vamos a hacer es marcar el punto medio del segmento AB. Con lo cual, lo que vamos a hacer es buscar justamente el punto medio entre A y B, y nos aparece el punto C, que fíjense que coincide con lo que nosotros habíamos calculado, que era 1/2, 3. Finalmente, el GeoGebra me permite trazar circunferencias dado un centro y un punto, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer justamente es eso, tomar a C como centro y a como un punto, y entonces acá me quedó trazada la circunferencia. Fijémonos que en la ecuación aparece x menos 0,5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 10,25, en donde 10,25 justamente es el radio que nosotros habíamos determinado. Muy bien, bueno, de esta manera entonces nos finalizamos el ejercicio. Nos vemos la próxima clase.